Buenos días, gusto en saludarles. Bienvenidos en el nombre del Señor, gusto en tenerles con nosotros. De paso, si alguien me ayuda trayendo el dispositivo de control remoto para el PowerPoint, les voy a agradecer. Es una alegría estar junto con ustedes, este tiempo de alabanza, adoración al Señor. ¿Cómo bendice la alabanza? ¿No le parece a usted? Cuando usted entra a este lugar u otro donde estamos alabando al Señor y uno comienza a participar de corazón, con la mente, no solamente nos quedamos mirando las letras o escuchando a otros cantar, sino uno empieza a aprender a participar de cantar. Porque Dios no quiere escucharte tu linda voz, lo que Dios quiere escucharte es a ti cantar. Y eso significa que aprendamos a cantar, que participemos a viva voz, no cantar solamente, no te exalto, Señor, sino te exalto, Señor, a viva voz, gracias, como haces tú cuando saludas a un amigo en la calle y lo ves con cariño, cuando quieres darle a alguien una felicitación o cuando cantas tú por ahí el gol de tu equipo de fútbol. Esto es más importante todavía, es alabar al Señor, y es una iglesia y un pueblo que queremos aclamarle, exaltarle y alabarle. Así que si antes tenías tú la costumbre que en los templos se cantaba bajita voz, olvídate de eso. Queremos cantar y alabar a nuestro Dios como enseñan los salmos de la Biblia, alabarle, exaltarle, enaltecerle a viva voz, porque Él es digno de suprema alabanza. Así que no tenga vergüenza ni timidez, porque este lugar es para alabar y cantar a nuestro Dios. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres que en la alabanza y en la adoración y en la exaltación del Señor, nosotros mismos somos bendecidos por el Espíritu Santo, porque estamos cumpliendo el propósito para el que Dios nos creó, que es exaltar su nombre y adorarle sobre todas las cosas. Es una alegría esta mañana estar aquí y también compartir las dificultades de la vida cristiana, y por eso queremos compartir con ustedes para poder orar, y quienes le conocemos, poder acercarnos a darle nuestro abrazo fraternal de apoyo a nuestro hermano Alex Chan, quien es pastor y se congrega en nuestra iglesia con su esposa Elke, quien colabora en el Ministerio de Adolescentes de nuestra iglesia. El papá de Alex partió a la presencia del Señor en estos días pasados, y entonces queríamos desde aquí, si está Alex o Elke presentes, darle nuestro abrazo fraternal y comunicarle el sentir de apoyo de nuestra congregación por la pérdida del papá. Esta mañana queremos seguir con nuestra serie de predicación, y estamos en la serie, como ven ustedes en el banner, la visión de la iglesia, es decir, ¿para qué está la iglesia en la tierra? Y hemos dicho que solo podemos decir para qué está la iglesia en la tierra, no en función a nuestros intereses, sino a qué dice la palabra de Dios, y nos enseña cuál es el propósito de la iglesia en la tierra. Y por eso estamos viendo cada propósito cada domingo. Este domingo nos toca ver a nosotros que la iglesia es una familia de familias de impacto en mi entorno. Esto es muy importante. El propósito de Dios no solamente es que conozcas el Evangelio, que le conozcamos a Él, sino que a través tuyo Dios produzca un impacto multiplicador en el entorno laboral, en tu empresa. El que tú conozcas a Dios y seas cristiano marque una diferencia de cuando no lo eras en tu propio trabajo y en tu mismo trabajo. ¿Qué diferencia hay ahora que estás conociendo al Señor? ¿De qué manera distinta, de qué mentalidad distinta, con qué conducta distinta, con qué valores diferentes estás haciendo el mismo trabajo que tenías antes? Eso es lo que debe producir una marca, un cambio en tu trabajo, cómo manejas tu familia, el trato en tu matrimonio, en el entorno con los hijos, con los vecinos. A veces tocan vecinos que no son tan fáciles. ¿Cómo ha marcado tu cristianismo, tu cambio de actitud con el entorno del vecindario? Con aquel vecino difícil, ¿no es cierto? Que suelta el perro, se estaciona donde quiere, no hace caso a nadie o no paga las cuentas en el edificio. Bueno, ¿qué cambio de actitud? O el cambio del entorno con los amigos, tu perspectiva de la vida. Yo creo que este es un tema fundamental, y la realidad es que la iglesia tiene una débil influencia en la sociedad. Un ejemplo de esto es en Europa, en estos días, que todos estamos atentos por los atentados que han ocurrido del extremismo islámico. Leía un comentarista que decía algo muy interesante, que muestra la debilidad del testimonio de la iglesia en Europa, donde el cristianismo fue tan fuerte y de donde el evangelio nos vino a nosotros. El evangelio llegó de Jerusalén, pasando los siglos, Europa a Estados Unidos, y de ahí a América Latina, en la versión del evangelio cristiano, evangélico. Y decía este comentarista que en Europa, ¿por qué es que tantos jóvenes europeos están yéndose a Siria, enrolándose en estos movimientos yihadistas? ¿Por qué tanto joven europeo de trasfondo musulmán o no de trasfondo musulmán, ¿no? Como este joven que acaban de atrapar en Estados Unidos con el intento de hacer un atentado en la Casa Blanca y desbarataron su conspiración, y era un gringo, y convertido al islamismo, y convertido en su mente al islamismo más extremista?
¿Por qué los jóvenes de Europa, de Estados Unidos, están volviéndose al islamismo en el mundo de hoy y en su versión más extrema y violenta? Y este comentarista decía algo interesante, porque el lugar que ha dejado el marxismo en Europa, después de la década de los 60, 70, los jóvenes que querían cambiar el mundo se hacían marxistas, ¿no? De ahí la revolución de los 60, los 70 hasta los 80. Con la caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética, dejó el marxismo de ser una atracción a los jóvenes. Y ahora, como no creen, y ahora están volcándose entonces al Islam como la nueva utopía, la nueva cosmovisión que le permite tener una actitud rebelde y de cambio frente a la sociedad. Pero mi pregunta es, ¿por qué si Europa fue mayormente cristiana siempre, hoy no presenta esa posición frente a los jóvenes? Ni allí, ni en Estados Unidos, ni en América Latina. Porque el cristianismo no es visto como una opción para los jóvenes. Y eso es debilidad del cristianismo en todos nuestros países y continentes. ¿Y por qué no es visto el cristianismo como una opción para ese joven que abraza el islamismo? Porque el cristianismo no es visto como algo real, vibrante, que atraiga al joven. Más es visto como equivocadamente como un conjunto de reglas, normas, prohibiciones y ceremonias. Y el cristianismo es más que eso. El cristianismo es transformación de vida y que, como estamos diciendo, debe llevarnos a un enfoque transformador de la sociedad, pero no en forma violenta, sino desde el punto de vista cristiano del amor, de la paz y del propósito en la vida. Así que la pregunta de esta mañana es, ¿en qué te ha llamado Dios a transformar el entorno en el que tú vives? En Canadá, un cristiano hace muchos años transformó todo el sistema de salud del Canadá. La reforma de salud del Canadá, esta salud y sistema de salud en el Canadá socialista, en que todos reciben el mismo trato, no importa cuánto ganas, porque hay un fondo común. Ese modelo de sistema de salud del Canadá, ¿quién lo implementó? Un cristiano, que ni siquiera era médico, pero tuvo la carga en su corazón de cambiar su ambiente, porque había mineros en el Canadá que no recibían cobertura de salud. Y como cristiano se metió en ese campo del sistema de salud y desde su perspectiva cristiana hizo una transformación impactante hasta hoy, de manera tal que Canadá tiene muchísimo mejor sistema de salud que Estados Unidos y que muchos países del mundo. ¿Quién lo hizo? Un cristiano, quien dijo su fe era más que el templo, era para cambiar el mundo. ¿En qué tu fe está cambiando el mundo en que tú vives? Está marcando una diferencia, mostrando un entorno distinto. Acá en el Perú hay tantas cosas para cambiar, hay tantas cosas que están mal, hay tantos lugares que hacer reforma, que tiene regalado ahí, tirado en el piso, las posibilidades de reformas, de cambios, de intenciones de transformación que debemos tener. La vida de Daniel, el profeta, es la vida de un hombre que influyó con su fe en su entorno, justamente. Daniel es el típico hombre de Dios que se levanta en una generación y él solo, en medio de dos imperios, el imperio babilónico primero, el imperio medio persa después, él solo, dependiendo del poder de Dios, sin estar aceptando las presiones que recibía de la Babilonia de su tiempo, se enfrentó a eso, no se dejó cambiar para mal y más bien influyó para bien en su tiempo. Él es un buen ejemplo. Y una de las cosas interesantes que uno ve en Daniel es cómo él busca cambiar en su tiempo las cosas. Fíjate en este pasaje. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel era alguien que no se contentaba con ver las cosas como están y decir, pues sí, todo está mal, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Él decía, no, en el Señor podemos buscar que Dios haga cambios. Y aquí vemos esa actitud de fe en la oración. Cuando dice allí en el versículo 2 que él miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, se refiere a que él como judío sabía que Dios había dado una profecía a través del profeta Jeremías diciendo que después de 70 años de estar en Babilonia, o después en el imperio persa, que conquista Babilonia, después de 70 años de Israel de estar desterrados allí, volverían a Jerusalén. Y él mira la palabra, recuerda la promesa, ¿y qué hace? Verso 3, volvió su rostro al Señor y le dijo, Señor, acá tu palabra dice que a los 70 años teníamos que regresar a Jerusalén y ya estamos acercándonos a los 70 años. Te pido que cumplas tu promesa. Y Dios utiliza a Daniel
para este cambio. Fíjate cómo es que Dios lo utiliza. En primer lugar, dos claves. Verso 2, miré atentamente en los libros. ¿Quieres que Dios te utilice para hacer un cambio? ¿Quieres descubrir en qué Dios quiere usarte para hacer un cambio para bien en tu entorno y en tu sociedad y en esta generación? Desde la perspectiva de Cristo, mira atentamente en los libros de la palabra de Dios primero. Y vas a descubrir en esta palabra de Dios cuáles son los propósitos que Dios tiene para esta generación. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para tu vida? Y vas a comenzar a descubrir que hay una palabra, hay una promesa, hay un propósito de Dios que salta en tu corazón más que ningún otro, y en el cual Dios comienza a alimentarte y decirte, este es el propósito, este es el llamado, este es el aporte, para esto te he puesto, para que tú influencies en tu tiempo. Daniel lo vio y él descubrió, mirando la palabra de Dios, que estaba la promesa allí escrita de los 70 años por cumplirse. ¿Y qué hizo? Segunda cosa que hay que hacer para que Dios te utilice para influenciar en tu tiempo. Verso 3, volví mi rostro a Dios en oración. Y comenzó a orar, Señor, tu palabra dice que tu propósito es este. Yo te pido que me utilices en oración para que tu propósito se cumpla. Y ahora que estamos cerca por cumplir los 70 años, entonces, cuando exactamente se cumplen los 70, permitas que esto que parece imposible, este pueblo cautivo de Israel bajo gobierno extranjero, nos permitas volver desterrados de miles de kilómetros, porque Babilonia de Israel está a más de 3.000 kilómetros de distancia. Y él no sabía ni cómo Dios lo iba a hacer. No iba a ser a través de la fuerza, no iba a través de ser un ejército, pero oró, Señor, haznos retornar. Y fíjate cómo Dios cumple su propósito. Dice ahí en el libro de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjate entonces cómo la oración de Daniel y el reclamo de las promesas de la palabra de Dios de Daniel, el Señor lo usó para influenciar en su tiempo al Ciro, rey de Persia, que era el rey que gobernaba en el tiempo de Daniel. Y a través de este clamor y esta influencia, no solamente el clamor, sino la influencia, el testimonio de vida de Daniel sobre este rey Ciro, rey de Persia, hizo que este rey admirara, sin convertirse al Dios de Israel, admirase y apoyase la fe del pueblo de Israel a través de la influencia de Daniel. Daniel con su vida y su mensaje hace que este rey diga, esta fe de este hombre vale la pena apoyar. Y es interesante que dice allí, en la última línea, que él dijo que se construya el templo, se refiere a la construcción del templo de Jerusalén. Así que la reconstrucción del templo de Jerusalén, el retorno de Israel de Babilonia a Jerusalén, detrás de ellos, ¿quién estaba? El profeta Daniel. El Daniel con su testimonio, con su oración, influyó en el entorno donde estaba y aún a nivel de gobierno con Ciro, rey de Persia. Y cuando uno ve estos textos de la palabra, por ejemplo, si quienes quieren estudiar la Biblia y cotejarlo, busca en Daniel capítulo 10, versículo 1, y vas a ver allí Ciro impactado por Daniel. O busca el capítulo 6, versículo 26, y vas a ver otra vez a Ciro, rey de Persia, impactado, influenciado por Daniel. Así que indudablemente vemos que en el libro de Daniel, Daniel fue utilizado por su influencia para poder ser un instrumento de Dios para que Israel vuelva a la tierra prometida. Se cree que Daniel nunca vio con sus ojos físicos el retorno de los judíos a Jerusalén. Él murió antes, ya era anciano de 85 años en estos últimos capítulos del libro de Daniel, pero con los ojos de la fe sí había visto el retorno de Israel a Jerusalén. Y él lo anticipó con su fe, diciendo, Señor, cumple tus promesas. Van a ser 70 años, haznos retornar. Y aquí en Esdras, que es otro libro de la Biblia, que ocurre años después, narrando el retorno de Israel a Jerusalén, aquí nuevamente se suscribe cómo Dios puso en el corazón de este rey pagano que ellos reconstruyeran el templo. Es decir, Daniel produjo que lo admiraran y aceptaran su fe. Reyes como Nabucodonosor en Babilonia, Darío y Ciro en el imperio
medo y persa fueron impactados por Daniel. Y solo un versículo quiero leer, que no está allí, en 2:47 de Daniel, que es Nabucodonosor hablando de la fe de Daniel. Fíjate el impacto que produjo Daniel en este rey Nabucodonosor. 2:47 de Daniel, dice así: el rey Nabucodonosor habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor, al ver la fe de Daniel y cómo él interpreta, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, la famosa estatua, ¿no es cierto?, en el sueño de Nabucodonosor, que tenía pies de barro, ¿no es cierto?, el vientre de bronce, plata y oro, la cabeza, él impresionado dice: realmente, Daniel, tu Dios es el Dios sobre todos los dioses. ¿Y por qué puede proclamar esta palabra impresionado el rey de Nabucodonosor, rey politeísta, pagano, idólatra, que no tenía nada de conocimiento del pueblo de Dios? Por la vida y la fe y la influencia de Daniel. Digo yo, ¿cuántos Daniel necesitamos hoy en el Perú y en el mundo? Que tengan esta clase de fe, que impactan, impresionan a sus jefes, sus autoridades, sus instituciones, con el silencio de su fe, con la declaración de la palabra de Dios. Pero además de Daniel impactando al punto tal que la nación de Israel regresa a Jerusalén por su influencia sobre las autoridades en Babilonia y en Persia, además él influyó con el mensaje que transmitió. Él era un hombre que se calcula ya tenía 85 años de edad cuando termina su ministerio, un largo ministerio de predicación y de la palabra de Dios. Pero es interesante que el anuncio de la caída de Babilonia se había dado años antes de que Daniel vaya a Babilonia. Ya Dios había anticipado con Jeremías que Babilonia iba a caer. Esa Babilonia invencible, esa Babilonia de los muros inexpugnables, esa Babilonia que era una maravilla del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, en su esplendor y en la cima de su poder, cuando nadie avisoraba que este tremendo poder y esta maquinaria bélica podría ser detenida, Jeremías, 100 años antes de la caída de Babilonia, anunció la caída. Y fíjate en qué palabras lo dice: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid: tomada es Babilonia. Bel, el dios Bel de los babilónicos, es confundido. Deshecho es Merodac, el dios de los persas. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte. Interesante que la nación del norte que conquistó Babilonia es el imperio medo-persa, justamente, del cual es luego Ciro y Darío. Y aquí incluso 100 años antes dice que será una nación del norte la que conquistaría Babilonia, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. La Babilonia cayó. Y es interesante que Daniel está en Babilonia, cuando cae Babilonia, bajo el poder de los persas. Y sin embargo, era tal su influencia que los persas que habían conquistado Babilonia toman de nuevo a Daniel como funcionario, como consejero y como líder de influencia. ¿Te imaginas tú? O sea, ellos que habían llegado lo vieron como consejero de sus enemigos, pero dijeron: no, este es una persona valiosa de influencia y de consejo. Hay que tomarlo también nosotros, no solo los babilonios, también los persas, lo vamos a tomar como consejero y asesor nuestro. ¿Qué tal influencia este hombre? Ahora es interesante lo que pasa en el capítulo 5 de Daniel. Dice que un día había una gran banquete que daba el rey Belsasar en Babilonia, y en el capítulo 5, si ustedes abren sus Biblias, en el versículo 1, dice que dio un gran banquete. ¿Saben cuántos eran los invitados para el gran banquete? 1000 príncipes. 1000 príncipes. Un gran banquete. Era la gran Babilonia. Y entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Y dice allí: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio del rey, y el rey veía la mano que escribía en la pared, solo una mano, un acto sobrenatural.
Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Acá una representación de lo que puede haber sido eso. El rey Belsasar parte de los príncipes y la mano a la derecha, escribiendo de manera sobrenatural. Un lenguaje que no podía entenderlo ninguno de los sabios ni entendidos de Babilonia. Las palabras que puso eran Mene, Mene, Tekel, Uparsin, como dice el libro de Daniel. Y nadie podía interpretar qué significaban. Interesante esta historia, porque dice, como hemos leído hace un momento, que todo empezó porque se tomaron los vasos de oro del templo de Salomón de Jerusalén, cuando fue tomado a la fuerza por los babilónicos, y fueron llevados esos vasos de oro como botín a Babilonia, y los reyes anteriores pareciera que habían respetado el uso religioso y sagrado que habían tenido esos vasos de oro en el templo del que habían sido tomados. Pero llegó este rey irreverente, profano, llamado Belsasar, y mandó sacar irreverentemente esos vasos de uso sagrado para Dios, consagrados al Dios de Israel, y los usó para una gran juerga, para un gran bacanal, una gran orgía, en la cual adoraban a los dioses y hacían despropósitos tremendos en la reunión. Y dice la palabra de Dios que allí se manifiesta la mano que trae una profecía de juicio, como vamos a ver en un instante. Pero antes yo quiero que nos detengamos aquí y reflexionemos sobre este hecho, cómo Dios reacciona airadamente frente al uso indebido de vasos dedicados para la adoración a Dios. Lo principal de esto no es la profanación de los objetos, el vaso, sino la profanación de los propósitos de Dios. Y los vasos habían sido dados para servir a Dios y ahora se estaban usando para un gran bacanal. Y yo creo que esto exactamente es lo que hoy estamos viviendo en el mundo de hoy. En el mundo de hoy lo que estamos viviendo es que los propósitos de Dios no se están cumpliendo como Dios quería, sino que estamos nosotros profanando los propósitos de Dios. En muchas maneras estamos profanando estos propósitos de Dios. Estamos profanando los propósitos de Dios cuando usamos el dinero para cualquier cosa, menos para los propósitos de Dios de tener orden, administración, sabiduría, servir a Dios y honrar al Señor. Estamos profanando los cuerpos cuando usamos el cuerpo físico para el placer desmedido o para la vanidad o para relaciones sexuales prematrimoniales o para el adulterio o para la infidelidad o para la pornografía o para la prostitución o para cualquier forma de mal uso del cuerpo, para el cual Dios le ha dado un uso santo y limpio a tu cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo. ¿No profanamos el cuerpo cuando le damos un mal uso contrario al que Dios ha propuesto? Tal como se profanaron esos vasos de oro en el templo de Belsasar, los propósitos se están tergiversando. También nosotros profanamos nuestra mente cuando dejamos que nuestra mente se llene de tantos afanes, de tantas preocupaciones, de tanto estrés, de tanta angustia, de tanto temor, que nuestra mente entonces ya está como motor con arena, ¿no? No funciona bien porque estamos vencidos, casi abatidos en nuestro ánimo y en nuestra actitud, porque la mente no la estamos haciendo funcionar como la mente de Cristo, llena de la palabra de Dios, llevando todo pensamiento de angustia al Señor para vivir con fe y con confianza en Él, llevando todo temor al Señor para que Él nos libre y nos dé valentía frente al temor, llevando nuestras interrogantes ante el Señor para que Él te dé respuestas ante Dios. Pero cuando no hacemos esto, profanamos el uso de nuestra mente, llenándola de pensamientos que no son la voluntad de Dios, en lugar de llenarlos de los pensamientos de Dios, que vienen de su palabra y de la oración. Y no profanamos nosotros el servicio a Dios cuando en lugar de usar nuestra vida para servirle al Señor, la estamos usando para cualquier cosa menos para el servicio de Dios. Daniel tuvo tal valentía que él, en medio de esta situación, obedeció a Dios hasta el sacrificio, dando el mensaje que se necesitaba dar en esa hora. Él no tuvo cobardía ni dijo, no, acá sabe que no me conviene. Este rey, este es el jefe. Así que a este hay que hablarle bonito y decirle, todo está bien, todo está cañón, porque no me conviene para mi promoción, para mi futuro laboral.
Él habló la verdad estando dispuestos hasta el sacrificio. Fíjate cómo Daniel enfrenta esta situación. Él dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué tremendo, ¿no? Uno ve aquí el coraje de Daniel. A Daniel lo manda a traer, porque los sabios y entendidos de Belsasar, nadie sabía, nadie le achuntaba que era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Era un idioma distinto al conocido en ese momento. Eran palabras enigmáticas que habían sido escritas por esta mano sobrenatural sobre la pared. Y ellos estaban embobados, impactados, espantados con esto. Y entonces traen a Daniel cuando nadie había podido interpretarlas y él les dice estas palabras. ¿Sabes qué? Esto ha pasado porque has caído en soberbia y has ofendido a Dios usando estos vasos que eran para propósito santo. Lo importante no son los vasos, lo importante son los propósitos de Dios, para entender las cosas. Y tú has fallado porque no has adorado al Señor en cuyas manos está tu vida. Qué reclamo de Dios, ¿no? Que el Señor nos diga, mira, tu vida la has usado para cualquier cosa, menos para la que te lo di. ¿Qué era? Honrarme, alabarme, servirme. ¿No te haría Dios ese reclamo a ti también? Estás usando tu vida para tu trabajo, para tu presupuesto, para tu familia, para tus hijos. ¿Estás usándola para honrarlo al Señor? ¿Estás usándola para lo principal que Él te dio? Para honrarle a Él, bendecirle a Él, y haciendo eso, bendigas tu familia. ¿Cuál es la prioridad de Dios en tu vida? Esa es la pregunta. Y es interesante que cuando tuvo él ese coraje para decir la verdad, una verdad difícil. Tú sabes que en aquella época esto era bravo, porque en la antigüedad cuando llegaba un portador de malas nuevas a un rey, el rey tenía la potestad, porque estaba frustrado con la mala nueva, de decapitarlo al portador de las noticias malas. O sea que si a ti te tocaban noticias malas, te estaba despidiendo la esposa y los hijos, diciéndole adiós pampa mía, porque me voy a dejar llevarle al río, al rey, esta noticia mala, y lo podían decapitar. Y él se atrevió a hablarle la verdad y de confrontarlo al rey delante de sus súbditos, diciendo, tú te has ensoberbecido. Qué valentía de Daniel, ¿te das cuenta? Para hablar un tema difícil. Ahora, ¿tú hablas temas difíciles cuando tienes que hablar de parte de Dios? ¿Te atreves a decir, esto está mal? ¿Esto es incorrecto? Tu autoridad tendrá que decidir si hace caso o no. Pero tu deber como cristiano es decir la verdad, es hablar la verdad aunque incómoda. Es confrontar las cosas, es decirle a tus hijos, esto está mal, aunque no le guste, o a tu esposa, o a tu esposo, o a las personas del trabajo. Es hablar la verdad con amor, pero continuo y con sabiduría. Daniel se sacrificó porque se jugó el cuello al hablar la verdad. Me pregunto, ¿tú estás dispuesto a sacrificarte hoy por hablar la verdad? ¿En qué situaciones tenemos que sacrificarnos? Por ejemplo, cuando tienes que obedecer aún en contra de tus propios sentimientos y emociones, que te dicen, esto está bien, me gusta, pero Dios te dice, esto no está bien. Y entonces tienes que sacrificar tus gustos, tus sentimientos, tus emociones, para hacer lo que Dios te dice, sacrificando tus emociones y tu placer. Eso es obedecer con sacrificio. Y Dios nos manda a hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo, poco a poco. En otro momento, ¿qué sacrificar? Cuando, por ejemplo, tú dices que algo es bueno, te ayuda, te hace sentir bien, pero en su palabra Dios dice que eso no es bueno. Esto es muy común. Yo digo, no, esto es bueno, porque esto me ha ayudado, ¿no es cierto? Sea una pareja, sea una persona, sea una situación, lo que sea. Dice, esto es bueno, porque me hace bien a mí. Pero algo no es bueno porque te haga bien a ti. Porque el que es bueno, que es malo, no es determinado por ti, ni por mí, sino por Dios. Entonces, si tú dices que es bueno, pero la palabra de Dios dice que no es bueno, tú tienes que sacrificar lo que es bueno para ti para hacer lo que es bueno para Dios. ¿Me entiendes? Eso es también una obediencia sacrificial que los jóvenes y adultos tenemos que aprender. Otra cosa es poner límites, sacrificarte poniendo límites a la libertad. Límites a la libertad. Dios nos ha dado libertad, pero no libertinaje. Y esto tiene que ver incluso con lo que ha pasado ahorita en París.
Todos estamos de acuerdo en que es imposible matar a 12 personas caricaturistas franceses porque hagan caricaturas de alguien. Todos estamos en contra de eso. Pero pocos han dicho que también es una ofensa que saquen una caricatura estos franceses burlándose de la fe de millones de personas, en la cual una de ellas decía Mahoma, o rezando a Dios en caricatura lo pusieron antes que los maten, decía: Alá, ayúdame para soportar a tantos tontos seguidores que tengo. Eso es ofender la religión de millones. ¿Por qué es que la prensa, todos se han rasgado las vestiduras porque se ha atacado la libertad de expresión? Y todos han dicho: yo soy Charlie, millones. Pero nadie ha dicho: yo soy musulmán, para respetar la religión de las personas. Porque en Occidente tenemos un deformado concepto de la libertad, el concepto y la concepción liberal de esta sociedad posmodernista, anticristiana, señala que la libertad significa haz lo que te dé la gana y nadie te puede decir nada, porque eso es la libertad de expresión. Y yo creo que eso es contrario al concepto cristiano del amor al prójimo. El amor al prójimo dice: mi libertad termina cuando ofendo al prójimo, sea musulmán, budista o ateo. Ese es el concepto cristiano. Así que los cristianos no podemos estar aplaudiendo a que simplemente se defienda la libertad de prensa e expresión a ultranza, porque esa concepción viene de una Europa secularista laica, contraria a los principios cristianos. Los cristianos creemos que hay que amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, sea musulmán, sea homosexual, sea ateo, sea quien sea. No tenemos que compartir sus valores, pero tenemos que respetar a la persona y no ofenderla, ni insultarla, ni ridiculizarla, porque no compartimos su forma de vida. Eso es una concepción cristiana de la libertad de expresión y de prensa. ¿Quién ha dicho eso en el mundo de hoy? Nadie, porque hasta los que se dicen cristianos de Occidente viven aplaudiendo la sociedad liberal, posmodernista, anticristiana de Occidente. Pero los cristianos tenemos que tener posiciones claras, aunque no les gusta lo demás, problema de ellos. Esta es la concepción cristiana. Esto es sacrificio, es poner límites. La libertad no es permiso para el libertinaje, ni aún la libertad de prensa. Y fue no solo ofensa, sino fue imprudente lo que hicieron estas personas. Lo que hicieron estos extremistas estaba mal, pésimo. Pero eso no significa que estuvo bien lo que hicieron los otros. Además, Daniel da un ejemplo de rechazo de la codicia. Dice ahí: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, le dice el rey Belsasar a Daniel, serás vestido de púrpura, un collar de oro, llevarás en tu cuello, serás el tercer señor en el reino, es decir, te van a nombrar primer ministro, vas a ser congresista con todo el sueldo de los congresistas. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Es decir, que aquí se está hablando de la integridad de Daniel, que impactó. ¿Por qué influencia tanto Daniel? Porque era un hombre sin precio. No tenía precio su conciencia. No había quien pague su conciencia, ni el oro del mundo, ni los cargos, ni los poderes, ni la figuración, ni el enaltecimiento, ni un futuro extraordinario político, ni una vida asegurada en el futuro, era para él suficiente para manchar su conciencia. Te pregunto, ¿tienes tú esa conciencia de Daniel? ¿Tu conciencia tiene un precio? ¿Cuál sería el precio de tu conciencia? Para que duermas tranquilo esa noche diciendo: ¿qué importa? Pero me gané cualquier cantidad, aunque hice mal. ¿Tiene precio tu conciencia? ¿Te has puesto a pensar en eso? El cristiano verdadero no debe tener precio su conciencia. Es el Señor primero. Y rechazar toda actitud, toda forma, toda conducta, toda forma que pueda servir al mal, a lo malo, a lo incorrecto, aunque signifique perder ganancias, beneficios, posicionarte o ubicarte bien en el futuro y en el poder.
Daniel no tenía precio. Y por eso es que cuando él interpreta las palabras que salen en la pared, él estaba dando una profecía del futuro inmediato de ese rey y de ese imperio. Y él se atreve entonces delante de todos esos 1000 príncipes que estaban impactados con lo que salía allí. Él comenzó a interpretar las palabras y dijo: Mene significa con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Era un mensaje de juicio de Dios frente a Belsasar y al imperio babilónico, que había sido un imperio cruento, sangriento, cruel, destruyendo vidas y naciones enteras. Y el Señor le dijo a Belsasar esa noche a través de Daniel: el tiempo se te ha terminado. Tu tiempo se terminó. ¿Y sabes qué? El imperio babilónico esa noche, como vamos a ver, terminó. Y a mí me impresiona algo. Tú ves los muros de Babilonia que han quedado. A ver si este funciona. Este pasó a mejor vida. Si tú ves los muros de Babilonia en el Museo de Berlín que mostramos el otro día, uno dice: qué impresionante que imperios enormes del pasado han desaparecido. Imperios enormes. El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano, Alejandro el Magno, el imperio egipcio. Imperios enormes. El imperio francés de Napoleón, que decía que iba a gobernar 1000 años. El imperio británico. Todos los imperios y los actuales imperios también pasarán. Pero el que no pasa es la voluntad de Dios, que permanece para siempre. Y aquellos quienes creen en la voluntad de Dios permanecen para siempre en Cristo Jesús. Pasarán los imperios, pero la iglesia de Cristo no pasará. Y a mí me impresiona cómo es que él dice luego tekel. Tekel, ¿qué significaba? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. En la balanza de Dios, imaginariamente hablando, usa esta metáfora Daniel, Dios tiene balanzas y pone nuestras vidas en balanza. Y cuando tu vida o la mía no pesa lo suficiente, ¿qué significa que no pesa lo suficiente? Que no tiene el peso de valor propio suficiente. Hemos perdido peso específico. ¿Por qué? El pecado te hace perder peso. La falsedad nos hace perder peso. Somos pobres en peso espiritual. Y cuando nuestra vida es puesta en la balanza de Dios en el cielo y es medido y dice, muy poco peso, porque tu vida no tiene el carácter, la semejanza de Dios, hay pecados, hay mentiras, hay falsedades, hay pobreza espiritual, entonces Dios nos dice: a este le falta peso. Si tu vida y la mía, figurativamente hablando, fueran puestos en esta balanza de Dios espiritual, ¿tu vida tiene peso propio? Porque has adquirido el carácter de Dios, la semejanza de Cristo. ¿Tu vida tiene fe? ¿Tu vida tiene riquezas espirituales suficientes para darle peso? ¿O tu vida no tiene el peso del valor suficiente de Cristo en tu corazón? Y por último, el Señor le habla por Daniel, le dice Pérez. Pérez viene de la palabra uparsín y le dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sabes cómo termina ese capítulo? Termina diciendo en el versículo 30, el capítulo 5, dice: la misma noche en que el Señor pasó esto, le habló Daniel así a Belsasar, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, rey de Media, tomó el reino, siendo de 62 años. Esa misma noche cayó Babilonia. Esa misma noche del banquete cayó Babilonia. ¿Sabes cómo cayó Babilonia? Porque sus muros, recuerden, iban 2 carros con 4 caballos adelante cada uno. Eran inexpugnables muros. ¿Saben cómo cayó? No se pelearon con los muros, los medos persas. Inteligentes, vieron que un río pasaba por debajo de las murallas y cruzaba toda la ciudad de Babilonia y salía por el otro lado de la ciudad. ¿Qué hicieron? Desviaron el río kilómetros antes. Dejaron seco el lecho, y el lecho seco del río lo usaron para meter las columnas de los ejércitos e invadir Babilonia sin destruir sus muros, que luego ellos usaron para su propia defensa. Y así acabó Babilonia y empezó el imperio persa. ¿Qué queremos aprender esta mañana? Daniel nos deja un mensaje tremendo. Un hombre solo una persona impactó tanto esos imperios que hasta el día de hoy estamos hablando de él. Hasta el día de hoy. ¿Te imaginas tú lo que cada uno de nosotros podríamos hacer en nuestro tiempo si te propones no ir y hacer lo mismo en tu trabajo, sino orar y decir: Señor, ¿cómo desde aquí hacemos impacto?
un impacto laboral, un impacto de responsabilidad social, un impacto de amor, un impacto de excelencia en las finanzas, una visión, un cambio en nuestro entorno. Los cristianos, como Daniel, transformaríamos la nación. ¿Por qué no oramos? Que Dios levante entre nosotros, a nosotros mismos, en tu entorno donde estás, tú seas un Daniel en el entorno donde estás. Señor bendito, gracias porque tu palabra nos desafía a que no seamos personas de la multitud simplemente, sino que seamos cada uno de nosotros un Daniel en nuestro tiempo. Y te pedimos, Señor, que nos quites todo conformismo, toda comodidad, todo egoísmo que hace solamente pensar en mí y en los míos, sino que nos hagas ver lo que tú quieres que veamos. ¿Cuál es el llamado que nos estás haciendo para que influyamos en nuestro entorno, en todos nuestros entornos y ambientes en los que transitamos? Y como Daniel, haznos marcar la diferencia, Señor, para tu gloria. Úsanos para mirar las cosas como tú las ves. Danos una visión desafiante. Danos un atrevimiento para vivir y hablar como cristianos en este tiempo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos presentes, hombre, mujer, adulto y joven. Tú los has llamado a que sean un Daniel en estos tiempos. Hazles ver con tu palabra y en la oración qué tarea, qué propósito, en humildad tú les llamas a hacer para honrarte y servirte desde donde están en este tiempo. Bendice esta iglesia que sea llena de Danieles para la gloria tuya. Te damos gracias por este llamamiento a influenciar en nuestro tiempo. Te lo pedimos que nos des valentía y fortaleza para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga.